Mañanas de Radio y Salvación. Son las 8:40 de la mañana. En el uso de stream directo desde los estudios que tenemos en Barcelona de Gospel Lleida Radio Televisión. Buenos días, te habla tu amigo Alex Bier y hoy tengo una palabra para aquellos que están con el corazón roto, destrozado. Y sabes, la palabra del Señor tiene buenas noticias para ti. Hoy hablo con una persona que tiene su corazón destrozado. Le han herido, no consigue olvidarse, quizás tampoco ha podido perdonar. Y es que las heridas del corazón pueden matarte en vida. Quizás alguien me escucha en esta mañana y dices, yo no estoy muerto, Alex. Trabajo, no paro, soy un ejecutivo, soy un buen trabajador, un buen esposo, pero por dentro estás hecho trizas. Que si pudieran ver tu corazón la gente, como una radiografía, solo saldría porquería. Y olería, pero que muy mal. Y no te digo que no sea verdad lo que has pasado, no estoy minimizando tu dolor, pero es tiempo, este año 2022, que dejes atrás ya el pasado, dejes atrás lo que te hicieron y empieces a decir lo que dice la palabra del Señor, que voy a hacer cosas nuevas. ¿Qué no estáis viendo? Le dijo a Israel. Entonces decía a ti hoy, quiero hacer cosas nuevas en ti. Deja atrás ya esas heridas, perdona y deja que Dios cicatrice esas heridas. Porque sabes, si tú hoy decides seguir así como sigues hasta ahora, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a ser muy infeliz y vas a hacer muy infeliz a los que te rodean. Si estás casado, a tu mujer, tu marido, a tus hijos. Porque sabes, la alegría se transmite, pero la amargura también se contagia. Si tú te juntas con alguien que está amargado, acabarás hablando como él. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir lamentándote por el pasado? Quizás por un divorcio, porque me casé con ella, porque me salió mal, o tus hijos te han salido rana, como decimos aquí en España, ¿verdad? Tú has sido un padre ejemplar, o has sido padres ejemplares, y tus hijos te han pagado con mal, no te han salido bien, estás herido también con tus hijos, quizás hace tiempo que no los llamas, porque te hicieron daño. ¿Vas a seguir así, sin llamarles, por ejemplo? Es triste que hay gente que pueden pasar años enfadados o enfadadas y dejan de llamar. Y se pasan años sin hablarse. Años. ¿Y sabes por qué? Por el orgullo. ¿El orgullo sabes lo que es? Es decir, yo tengo la razón, a mí me dieron, pues ahora no pienso llamar. Que me llamen ellos, que ellos me pidan perdón. ¿Yo pedí perdón? Jamás. ¿Eres tú ese tipo de personas? Yo he conocido a personas amargadas y te digo de verdad que no apetece estar al lado de ellas. No sé si te ha tocado vivir con una mujer rencillosa o tienes una mujer rencillosa. Y dice Salomón, que es mejor vivir en un lugar estrecho a vivir en un lugar espacioso, en un palacio con una mujer rencillosa. Y también ya a una mujer me estará lanzando piedras. También hay hombres que son rencillosos y amargados. Y también puede aplicarse este versículo a los hombres. Mejor vivir con un hombre en un rincón de una casa, en un rinconcito o en un piso muy pequeñito, que vivir en un palacio con un hombre rencilloso. Porque hay mujeres y hombres de ese tipo de carácter. Y mira,
Puedes hacer como Israel. Israel solo hacía que mirar atrás siempre, sobre todo cuando estuve en el desierto. Decía, guau, tuvieron hambre y sed en el desierto. Dios lo permitió para probar su fe. Habían visto el mar rojo abrirse y empezaron a amargarse, a decir, pero si estábamos mejor en Egipto, que comíamos puerros, carne, las ollas de cerdo. Y eran esclavos. Amigo de las ondas, querido oyente que me escuchas, eran esclavos y pensaban volver atrás. Es que no podemos volver atrás. Yo no quiero volver atrás. Yo le he pasado muy mal. Desde el primer día que he venido aquí a Barcelona, como testimonio te lo digo, he perdonado. Pero sabes, sí es verdad, las heridas no se sanan de un día para otro. Ayer lo colgué en el canal de Gospel y de Radio Televisión, en Facebook Live, y es verdad, lo dijo este pastor, que es una pasada, Freddy de Anda. Te recomiendo que te metas en su página. Habla mucho acerca de las heridas del corazón. Las heridas no se curan del día a la mañana. A mí me ha costado y Dios ha tenido que hacer un trato conmigo, pero yo me he dejado. Pero si tú no te dejas, van a pasar los días, los años, porque hay gente que por años, he hablado con gente que llevan 30 años amargados, con alguien de la iglesia, o quizás vive con su mujer y quizás, pues mira, por aguantar siguen juntos, pero su casa es un infierno. Y si ahora estás llorando y diciendo, ¿pero qué puedo hacer, Alex? ¿Qué puedo hacer con este corazón amargado? Primero de todo tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Y no solamente hacerlo orando y diciendo, sino llamando a esa persona, quedando con él si puedes. Y tienes que decir, te perdono por lo que me hiciste, perdóname a mí también, porque cuando uno discute, cuando dos personas discuten, las dos personas hieren. Eso es impepinable. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Sí, quizás la otra persona se pondrá a la defensiva, te dirá, si yo no te he hecho nada. A mí me ha pasado esto. ¿Yo? Yo no te he hecho nada. Tú dices, mira, te perdono, te pido perdón también, te levantas y te alejas. Algo que he aprendido yo es que hay personas que aunque les perdones, te tienes que alejar. Fuera del WhatsApp, fuera de las redes sociales a esa persona, de donde quieras. Sí, yo sé que algunos se echan las manos encima, pero es que hay personas que son veneno. Veneno y no se dan cuenta que están siendo utilizadas por el diablo. Hablamos muchas veces del diablo y sí que es verdad que hay como lo rugiente, pero a veces nosotros mismos abrimos las puertas al diablo por nuestra actitud. Dice, Él quiere hacer esto en ti hoy. Mira que dice el Salmo 147.3, escucha. Él sana a los que tienen roto el corazón, a ti querido oyente que me escuchas, y les venda las heridas. ¿Le vas a dejar que hoy el médico por excelencia sane tu corazón? Yo he dejado que el cirujano por excelencia, Jesús, entrara a mi corazón, hurgara, quitar toda la porquería que tenía dentro, que parecía que no había, pero sí que la había. Y sabes, me ha dolido, me ha escocido, he llorado. Pero ¿sabes cómo lo he hecho? De rodillas. Y no ha sido una manera de llorar amargada. Ha sido una manera de llorar, de quebrantarme, que me ha limpiado el alma. Me ha limpiado mi corazón. Y la gente que me escucháis desde WhatsApp y que me conocéis, que sois mis amigos, podéis ver que soy una persona muy alegre, muy optimista. Me parto de risa todos los días de cosas que me pasan y me gusta contar chistes y tengo un sentido de humor así, pues soy así. Pero, ¿sabes? Si yo no hubiera dejado a Jesús que sanara mis heridas, ¿qué saldría de mi boca? Pues lo que hay en el corazón, la amargura, pero no es así, porque Jesús ha venido, el doctor por excelencia, y ha hecho de mí un Alex nuevo. Dice que el Señor está cerca. Salmo 34:19. Escucha. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Si tú que me dices, estoy solo,
No tengo amigos. Mis amigos me dejaron porque le daba la bebida, la cocaína. Mi familia, tenías mujer e hijos y a través por el divorcio ya no ves a tus hijos como los ves, o quizás se han alejado de ti, tus hijos o tus hijas, y has perdido la esperanza. Pues mira, si te has divorciado ya, pues ya no hay nada que hacer, pero puedes recuperar a tus hijos, esa relación con ellos. Conquístalos de nuevo con tu testimonio, con amor. Con amor se conquista todo. Es algo que estoy viendo. En la calle la gente va muy estresada, ya que estoy trabajando en un trabajo como captador de socios para una conocida ONG. Me doy cuenta que hay mucha gente que está muy cansada, muy estresada, muy enfadada, pero es conmigo. Y ayer lo pensaba, ¿qué le pasa a esta mujer que va tan seria? ¿Qué le pasa a este hombre que va tan amargado, tan hecho polvo? Porque todos tenemos nuestros problemas, ¿verdad? Pero no pierdas la esperanza. Dios puede restablecer relaciones. Conmigo lo ha hecho, con personas que por tiempo las relaciones estaban muy deterioradas y Dios ha restaurado esas relaciones. En concreto, una persona que por muchos años estaba duro el tema. Yo lo llamaba cada 15 días, había frialdad en la conversación, pero Dios ha hecho un milagro en su vida. Y era una persona cariñosa, cercana. ¿Quién lo ha hecho? El poder de Dios, el nombre de Jesús. ¿Sabes? A Jesús nada se le resiste. Ahora es momento de orar. Yo quiero que cierres tus ojos. Yo creo en el poder de la oración. Yo cuando clamo a Jesús, Él me escucha. Y no me escucha porque me lo merezca. Me escucha porque me humillo. Le digo, Señor, sin ti no valgo nada. Cierra tus ojos si puedes. Vamos a clamar al Señor. Señor, te presento a cada oyente en esta mañana que tiene el corazón roto, que ha perdido la esperanza porque le dieron y son incapaces de perdonar hoy. Están tan amargados que no pueden consigo mismos. Jesús, cirujano por excelencia de los corazones rotos, ven ahora a esos corazones y sana esas heridas. Véndalas, cicatriza esas heridas y hazlos libres en el nombre de Jesús. Te pido por aquellos que están por suicidarse, que han intentado varias veces suicidar. Quizás alguno me escucha desde un psiquiátrico, desde San Pablo, desde el Hospital Sant Jaume de Déu de Lleida. Yo te pido, Padre, que todo espíritu de suicidio salga en el nombre de Jesús de esas vidas. Porque tú, Jesús, has venido a dar vida y vida en abundancia. Tu amargura, toda tristeza, depresión, de aquellos corazones que me escuchan ahora y que realmente quieren cambiar, que salga de esas vidas la amargura y toda tristeza, depresión. En el nombre de Jesús, consuela esos corazones que ahora están llorando porque se acuerdan de lo que le hicieron, un abuso físico, sexual. Hijos que sus papás están lejos y no quieren saber nada. También sabe que tienen un padre que dice tu palabra que aunque padre y madre te dejaren, con todo yo no te dejaré. Recibe ahora, querido oyente, la paz de Cristo. Recibe ahora la sanidad de parte de Jesús. Deja ahora que Jesús entre en tu corazón, hurgue hasta lo más hondo y saque toda esa porquería que tienes dentro, que te impide vivir, que te impide ser feliz hoy. Igual te pido por aquellos que están enfermos, por problemas físicos. Yo quiero lo que tú dices, tu palabra, que para ti no hay nada imposible, que lo que pidamos en tu nombre será hecho. Te pido que escuchen desde un hospital, quizás desde la cárcel también que sepan que tú les amas, que tú, aún en medio de esa cárcel, pagando por lo que han hecho, tú les perdonas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Jesús está ahí. Está en tu habitación, en la cama en la cual no te levantas, en la cárcel, en la UCI. Jesús está ahí. ¿Le vas a dar la oportunidad hoy? Hacemos una pausa de 2 minutos y continuamos con el programa Amor Eterno.